Marco Antonio Mendoza Bustamante, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Hidalgo. Marco, hace rato platicábamos fuera del aire, fuera de la grabación. ¿Aprendemos de la historia o no? Pues me parece que la historia siempre nos deja un gran aprendizaje. El problema es que a veces, como especie humana, no solamente los mexicanos, pasa en todo el mundo, adolecemos de una conciencia histórica y a veces eso nos hace caer en los mismos errores y no aprender justamente de ciertas lecciones que nos puede dejar la historia y el devenir de la humanidad. Sin embargo, la historia cumple un papel relevante y en el quehacer público tiene una gran utilidad, porque nos puede ayudar para entender el pasado, construir el presente y anticiparnos también hacia esa construcción del futuro sobre lo que puede generar riesgos o problemas en función de otras experiencias. Me parece que la historia es importante y la historia debiera acompañar a la política, al servicio público y a todo aquello que tiene un impacto en la vida diaria de la ciudadanía. Leo en tu biografía, en tus datos, pues, baúl de mi padre. ¿Qué diría tu papá si te viera como político ahorita? Pues a él no le gustaba la política. Y Caso por buenas razones, seguramente. Caso curioso, no le gustaba realmente la política, le gustaba desde un enfoque de análisis, de observador de lo que ocurría de manera diaria. Ese libro, El baúl de mi padre, se lo escribí a mi padre hace 10 años cuando murió, que es un poco de la historia del siglo XX, desde las experiencias que le tocó vivir. Él nació en 1924, el año pasado en diciembre habría cumplido 100 años. Sin embargo, yo creo que estaría orgulloso. Él siempre me acompañó con su consejo, siempre me acompañó con su experiencia en el camino que yo decidí tomar. Su padre había sido también político, su hermano había sido político, y yo siempre desde niño he tenido esa vena hacia lo político, hacia el servicio público, y yo creo que estaría orgulloso. Él me daba un consejo que era recurrente, me decía: hijo, una persona honorable hace lo que debe aunque nadie lo vea. Y yo he tratado de honrar siempre los valores con los que me educó mi padre, y de alguna manera todo lo que hago y cada paso en mi vida siempre lo tengo presente con ese entrañable amor, ese entrañable cariño que nos tuvimos, pero sobre todo con su ejemplo, que el ejemplo arrastra, y mucho de lo que soy pues se lo debo a mi padre, aunque mi camino en algunos aspectos pues fue diferente justamente por la política. Marco, de pronto te ves dirigiendo al PRI, un PRI ya como que no el PRI de antes, pues. Pues no es el PRI de antes en muchos sentidos, pero me siento profundamente orgulloso. Es un gran reto, soy el primer presidente de la oposición en la historia del partido, y eso no es fácil, porque no es lo mismo dirigir un partido desde el gobierno, desde el poder, que hacerlo desde la oposición. Sin embargo, es un PRI que todos los días lucha por salir adelante, lucha por reposicionarse con la ciudadanía, lucha por recuperar terreno, pero sobre todo por recuperar la confianza de la gente. Y yo estoy convencido que hoy México vive tiempos inéditos y que Morena, que hoy tiene la mayoría en el país, está demostrando que no sabe gobernar, que no sabe dar resultados, y el PRI se sigue preparando, el PRI sigue luchando todos los días, y estoy seguro que volveremos a gobernar este país y este estado, porque hay experiencia, porque hay convicción, porque hay valores, porque hay rumbo. Te llueven calificativos, conserje, un montón de cosas. Pues mira, yo aprendí hace muchos años que tomar la decisión de estar en un cargo público traería críticas, a veces constructivas, pero a veces también diatribas, a veces también infundadas, a veces también calumnias, como lo hay en todos los aspectos. Y ser oposición despierta justamente la tentación por esos calificativos. Yo no me preocuparía por aquellos que me llaman con ese tipo de palabras, porque finalmente, Mayordomo. mayordomo, porque finalmente no es cierto. Yo no soy mayordomo, soy presidente del partido, soy diputado, he sido legislador federal, tengo una historia de vida que está a la consideración de la ciudadanía. Y no me preocupa, son minucias. Me han llamado traidor a la patria, y eso me han llamado por ser opositor, justamente. Como diputado federal me opuse al régimen, yo era vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI a nivel nacional, y me tocó en innumerables ocasiones oponerme al régimen. Y lo peor que me han dicho es traidor a la patria. Y sin embargo, a mí me mueve la patria. Y yo estoy convencido que como opositor
presto un servicio a mi estado, a mi país, lo hago de manera digna, lo hago de manera convencida en que México necesita voces diferentes, en que México necesita a la oposición y en que Morena no tiene rumbo y no sabe gobernar. Y por eso realmente los calificativos pues no me preocupan. Vendrán seguramente muchos más. A veces uno tiene la imagen del dirigente del PRI solito como en un gran edificio y ya no queda nadie, ¿es cierto? Tenemos un gran edificio, sin duda, eso es innegable. Insisto, no es lo mismo ser presidente del partido desde el gobierno. El PRI llegó a tener, ojo, 550 empleados remunerados dentro del comité y por eso las oficinas estaban llenas. Hoy tenemos compañeras y compañeros que aportamos nuestro trabajo honorariamente al partido y hoy nuestra militancia y quienes tienen un cargo en el partido están desplegados en el territorio. Tenemos nuestros casi 1,800 comités seccionales perfectamente habilitados. El año pasado renovamos prácticamente 1,000 seccionales en el estado. Tenemos nuestros 84 comités municipales con su presidente o presidenta, secretario o secretaria. Tenemos nuestros sectores, nuestras organizaciones. Y hoy la democracia no demanda partidos con oficinas llenas, con burocracia partidista, porque además la prerrogativa que otorga el Instituto Nacional Electoral no permite tener ese tipo de plantilla, ese tipo de estructura. Pero todas las semanas hay actividad en el partido. Hace unos días tuvimos el aniversario del partido, que fue un aniversario emotivo. Hicimos una exposición, por cierto, muy importante de grabados de la Revolución, que hacía mucho tiempo no se veía en el estado de Hidalgo, con varios de los artistas más importantes del siglo XX, sus grabados expuestos en el lobby. Posteriormente tuvimos una capacitación para mujeres, ahí estaba el PRI de las mujeres, que lo demostró además en el último proceso electoral. Es decir, pues habrá que ver según la óptica. La militancia, ahí está, la militancia se mantiene firme, no se desfondó el partido en la última elección, los números son fríos, los números hablan por sí mismos, por el contrario, obtuvimos votación histórica en varios municipios importantes del estado y en la cuarta parte de los municipios del estado obtuvimos o votación histórica o superamos nuestra última votación. Eso nos habla de un partido vivo, de un partido que trabaja a ras de piso en el territorio. Creo que ese es el mayor signo. Los empleados, pues no, bajo ninguna circunstancia creo que podríamos permitirnos volver a ser ese partido con una burocracia que al final tampoco le permitía dar buenos resultados. Creo que el PRI debe desplegarse en el territorio y en los seccionales. Marco, ¿qué no aprendió el PRI de la historia? Tú eres historiador. ¿Y qué debe aprender de la historia? Yo creo que nos hizo falta ser autocríticos, entender el papel que nos tocó jugar en la historia, es decir, no podemos añorar ese PRI que ganaba todo y que era hegemónico. Hubo muchas etapas en la historia de México y el PRI acompañó la construcción de las instituciones y eso es loable, pero también cometió errores. El PRI no es perfecto y debemos entenderlo con absoluta autocrítica. ¿Qué hizo falta? Aprender a hacer oposición. Es decir, en el 2000, cuando perdimos por primera vez la presidencia de la República, más de una persona le suscribía el acta de defunción al Partido Revolucionario Institucional. Nos tomó 12 años recuperar el poder. Sin embargo, en esos 12 años, me parece que el PRI no aprendió a hacer una oposición. Pierde el poder nuevamente en el 18 y no sabíamos ser oposición. Hoy el gran reto que la historia nos muestra es cómo entendemos el papel que jugamos durante el siglo XX y entendemos el papel que nos toca jugar en el siglo XXI como una oposición. No una oposición recalcitrante que está en contra de todo y a favor de nada, sino una oposición que propone, pero que también sabe alzar la voz, que también sabe reclamar cuando se comete una injusticia, cuando se le falla al pueblo de Hidalgo, cuando se le falla al pueblo de México. Pero ese ejemplo que doy también es una muestra de ese aprendizaje de la historia. Somos el único partido histórico en el mundo que fuimos hegemónicos y pasamos de la hegemonía a la mayoría durante el siglo XX. De la mayoría a la transición democrática en el 2000. Ahora transitamos al 2018 a la oposición, a ser una oposición como minoría en las cámaras, en los parlamentos locales, pero la historia también nos muestra que fuimos capaces de recuperar el poder y que tenemos las herramientas de hacerlo nuevamente. Y Morena tampoco está mirando
por ese retrovisor de la historia y está cometiendo grandes errores en materia económica, en materia de seguridad pública, en materia de desarrollo social, en materia política. Están aspirando a emular aquel PRI hegemónico previo a los años 70, que la gente necesariamente les va a marcar el foul en las próximas elecciones y en los próximos procesos electorales. Es decir, tenga la seguridad que Morena no va a ser un partido que esté 70 años en el poder. La historia tiene un ciclo, pero la sociedad evoluciona y ellos están aspirando a ser un partido de los años 60 con una sociedad del siglo XXI que sabe castigar en las urnas y que estoy seguro que lo va a hacer más pronto de lo que creemos. Coloquialmente, Marco, y tú como historiador, ¿te cae que Morena se caiga tan poco tiempo, en 10, 15 años? Estoy completamente seguro y podemos tener referentes no históricos, sino inmediatos en el mundo. Y pongo un ejemplo con nuestro vecino del norte. Cada país tiene sus circunstancias, sin duda. No estoy comparando electoral o socialmente, pero estoy comparando fenómenos que ocurren en varias partes del mundo. Lo mismo en Latinoamérica que en Europa y en este caso en Estados Unidos. Donald Trump perdió en la reelección con Biden. Perdió estrepitosamente, estamos de acuerdo. Bueno, esta ocasión ganó contundentemente, eso creo que es innegable. Ganó con prácticamente los mismos votos con los que perdió. ¿Por qué se dio este fenómeno? ¿Por qué lo que él tenía, una variación de 100,000 votos que en Estados Unidos es nada? ¿Por qué lo que él tenía le alcanzó para ganar y en la previa no fue suficiente y no solo eso, sino lo colocó en una derrota aplastante? Porque el partido en el poder perdió 10 millones de votos, el voto antisistema. Hoy Morena lleva 7 años gobernando y sigue con un discurso de oposición. Yo lo veo todos los días con mis compañeros en la Cámara de Diputados. El discurso de Morena es un discurso de oposición. No, ellos son el sistema, ellos son el gobierno. La responsabilidad de transformar la vida de los mexicanos le corresponde a Morena y no se han dado cuenta y siguen con ese discurso de oposición. Ese voto antisistema que ha castigado los gobiernos de muchas latitudes del mundo. A ver, en Europa acaba de haber una reconfiguración, están migrando hacia la derecha, por ejemplo. Ese voto va a llegar y va a alcanzar a Morena. Ahora, Morena nos hace creer que tiene la legitimidad del pueblo entero, volcado a favor de Morena. No es cierto. Morena obtuvo 36 millones de votos. El padrón electoral en México tiene 100 millones de mexicanos. Es decir, hay ahí 64 millones de personas que no votaron por Morena. Ojo, hay que ser autocríticos y hay que ver con humildad las cifras. Tampoco la oposición fue capaz de hacer que esos 64 millones de personas votaran por ellos. Pero si sumamos los votos de la oposición, hay ahí 30 millones de personas que no votaron por Morena. Es decir, estamos ante un escenario donde más de la mitad de la población no votó por Morena. ¿Qué es lo que necesitamos? La participación de la ciudadanía. Incendiar esa convicción en la gente de que es posible otra realidad para el país. Pero Morena tiene una mayoría en función del universo de la votación, pero no quiere decir que la mayor parte del pueblo mexicano esté con ellos. Por eso las reformas que acaban de hacer al Poder Judicial, la desaparición del INAI, del órgano de transparencia, no solo son retrocesos democráticos, son reformas ilegítimas. Y son ilegítimas porque ellos no representan la soberanía popular. Por eso cuando dicen que pueden hacer lo que se les dé la gana, porque todo el pueblo los respalda, no es cierto. La soberanía está en las cámaras, pero ellos tienen una representación artificial. Con ese porcentaje de votos tienen prácticamente el 70% de los diputados. Eso no corresponde a la representación ni a los votos de la ciudadanía en las urnas. Marco, ¿te pesa el nombre de Carolina Villano Austre? Pues a mí no me pesa. Tengo una relación de aprecio, de cariño, de muchos años con la licenciada Villano. Es la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional. Y yo no entiendo por qué hay a quienes les asuste el hecho de que yo haya colaborado con ella. Nunca fui su asistente, por cierto. Fui su asesor en la Cámara de Diputados y después fui con ella directivo en el CONAFE como organismo público descentralizado, cuando ella fue titular a nivel nacional, yo fui directivo. Pero en política, absolutamente todos empezamos de abajo hacia arriba. Nadie empezó siendo diputado, nadie empezó siendo gobernador. Si checamos la hoja de vida
de los presidentes de la República, de los gobernadores, de los senadores, veremos que en sus inicios pudieron ser o eran asistente de algún personaje, o secretarios particulares, o asesores. Y la política requiere formación y requiere ir escalando. Yo fui escalando en el partido, yo empecé en las colonias, en cubitos cargando botes de pintura en un programa de fortalecimiento de la imagen urbana. Así empecé, como empezamos absolutamente todos en el partido. Yo no entiendo por qué les asusta, fui su asesor además siendo muy joven, hicimos grandes cosas juntos y hoy seguimos acompañándonos con respeto. Ella es la secretaria general del Comité Nacional, yo tengo una gran interlocución con ella, con Alejandro Moreno, trabajé para Alejandro Moreno, yo fui su secretario adjunto a la presidencia, pero también fui subsecretario del Comité Nacional del PRI en las dirigencias desde Manlio Fabio hasta Claudia Ruiz Massieu. Y eso nadie lo recuerda, o sea, solamente sacan un momento en mi vida profesional, además distorsionado, insisto, porque no tuve el honor de asistirle, sí de ser su asesor. Entonces me parece que no me pesa como a nadie le pesa aquellas personas que en su vida van generando un aprendizaje. Ella es una mujer que ha prestado un gran servicio a este Estado. Ella habría sido una gran gobernadora. No fue así y sin embargo sigue dando hoy una batalla desde el Senado de la República y es una priista solidaria con el Comité Estatal. Yo me siento profundamente honrado de ser presidente del Comité Directivo Estatal de Hidalgo. Trato de ejercerlo con dignidad, con pasión, con compromiso, en medio de un contexto adverso, políticamente en lo nacional y en el país, con la responsabilidad de ser opositor de un régimen que no da resultados, pero además que, insisto, no tiene absolutamente ningún rumbo. Decía el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, el PRI es un cadáver nauseabundo. Pues es una vergüenza que alguien a quien el PRI le dio todo pueda decirlo de esa manera, porque hay una clase política que usufructuó al PRI y que hoy le ha dado la espalda, y le ha dado la espalda al PRI, pero le dio la espalda a su militancia, le dio la espalda al pueblo de México y se fue a Morena. Y Morena, pues es ese centro de reciclaje de lo peor de un sistema, que ese sistema sí está caduco, no el PRI, sino ese sistema que generó mucha corrupción y que hoy esa corrupción está justamente en Morena. A mí me da mucha risa cuando escucho todavía esa falta de conciencia histórica y recuerdan aquella famosa caída del sistema, pero si tienen a Bartlett, y Bartlett fue pieza fundamental del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, una de las figuras que encarna ese sistema caduco y esa corrupción de la que critican, pues ha sido una pieza fundamental en Morena, y así podemos decir en todos los estados y a nivel nacional. Por eso es que creo que Morena, pues así como llegó con esa mayoría aplastante, ha demostrado que defraudó la confianza de la gente, que lucró con la esperanza de la ciudadanía, y estoy seguro que ese régimen va a caer, y va a caer muy pronto, con ese voto aplastante antisistema que veremos, espero, en el corto plazo de nuestro país. Obviamente, del otro lado, pues debemos prepararnos como partido. En Hidalgo estamos permanentemente preparándonos. La semana pasada tuve una reunión con nuestras dirigencias municipales, una reunión de evaluación y de planeación. La planeación no se ve hasta que rinde frutos. Nosotros hacemos una planeación estratégica en el partido, pero sobre todo para desdoblarnos en el territorio, para reestructurar esa presencia en cada uno de los seccionales del Estado. Y eso puede no verse, pero en un proceso electoral, pues son las estructuras las que ayudan a salir adelante, como ha ocurrido en muchas ocasiones, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Es decir, el PRI sabe ser partido porque tenemos cuadros con formación, porque tenemos disciplina, porque tenemos lealtad. Esa es la diferencia con otros partidos. Y mientras otros partidos están buscando emular prácticas del PRI de otras épocas, el PRI se está renovando. Y hoy el padrón de militantes del PRI en Hidalgo, es el tercer padrón más grande del país. Es decir, el priismo hidalguense está solo por debajo del priismo de Estado de México y de Coahuila. No estaban muertos, andaban de parranda. Pues no estamos muertos, no estamos muertos. Yo creo que pasaron muchas cosas. Dejó el PRI de hacer cosas como partido político.
Le voy a poner un ejemplo para contextualizar. Morena trató de robarse ese panteón de héroes que le daban forma ideológica al PRI. Si no recordemos esa imagen del expresidente Andrés Manuel dejando una ofrenda a Zapata. El PRI como partido político es el resultado del proceso revolucionario. Las grandes aspiraciones del pueblo levantado en armas durante la revolución, el PRI logra justamente darle cauce y comienza un México de instituciones durante el siglo XX. Puede haber muchas cosas que criticar al PRI, pero durante el siglo XX, mientras en Europa, en naciones que asumimos como avanzadas democráticamente, había todavía dictaduras y golpes de Estado, en el México posrevolucionario había estabilidad y había desarrollo institucional. Obviamente somos un país hoy día de 130 millones de habitantes. No es lo mismo implementar una política pública en un país que es un gigante a implementarlo, por ejemplo, en Bélgica, que tiene 14 millones de habitantes, por ejemplo. Y la clave hoy y lo que estamos buscando en el partido es voltear la mirada a nuestra historia, a nuestros valores revolucionarios, a nuestra ideología. Es decir, primero redefinirnos. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿En qué creemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué defendemos? Somos un partido con una ideología de centro-izquierda, de avanzada, progresista, socialdemócrata. Esas son nuestras causas, pero además son las causas que históricamente le han interesado al pueblo de México. Y nosotros sabemos defenderlas y sabremos darle voz en las cámaras, en los cabildos, en los ayuntamientos, en cualquier espacio de participación política. Esa es la fortaleza del partido. Pero además el partido no es su cúpula, no es su dirigencia. Yo terminaré mi dirigencia y seguiré siendo militante del partido, porque el PRI es su militancia. El PRI es esa gente que sigue votando y sigue creyendo en nosotros y en nuestra expresión como propuesta de gobierno, el programa de gobierno que plantea el PRI. Y eso es lo que nos ha permitido, insisto, que en las últimas elecciones no nos desfondamos. Desde luego, habrá que aceptar que el resultado no fue el deseable. Pero pongo dos ejemplos. En Tulancingo y en Tizayuca, la votación fue histórica. Ni siquiera en la época hegemónica del partido habíamos sacado una votación tan grande. Son dos municipios importantes. Eso nos habla de un municipio, de un partido que trabaja en sus municipios, de un partido que trabaja a ras de piso y de un partido que tiene la fuerza para resurgir. Pero requiere mucho trabajo. Sin duda, la situación en la que nos encontramos es compleja y debemos partir de entenderlo. Como presidente del partido tampoco puedo echar las campanas al vuelo y decir vamos a ganar porque aquí estamos y la gente va a volver a pensar en nosotros. No, no, no. Vamos a recuperar el poder para ponerlo al servicio del pueblo de México porque trabajamos todos los días con pasión por este Estado. ¿Miguel Osorio regresa al PRI o no? Ya te preguntaron varias veces. Pues no sé por qué me lo preguntan. Yo ni he escuchado que él lo diga, ni ha habido ningún acercamiento. Realmente no. ¿Sería bueno que estuviera en el PRI? Pues yo creo que estar o no estar es una decisión personal. Se acabaron los tiempos en que había que estar en un lugar para poder acceder a un espacio de representación popular. Hoy la permanencia en un partido político debe ser una convicción personal y consecuentemente eso habría que preguntarle a él. Por mi parte, yo no he tenido ningún acercamiento de parte de quienes se fueron y no tengo mayor dato, ni siquiera he visto que a él le interese. O sea, no, veo que es tema, pero no he visto que de los dos lados haya algún interés o en regresar o en que vuelva, digamos. Termino con esta pregunta. ¿Qué te diría tu papá, viéndote como dirigente del PRI? Yo creo que me diría que no desista, que no me dé por vencido, que siga alzando la voz, que no me preocupe por aquellas voces que señalan y que busque demostrar con los hechos y con el trabajo que estoy en el camino correcto. Fue un camino que yo elegí desde jovencito. Le voy a contar una anécdota. Recién había cumplido 18 años y le dije a un amigo, vente, vamos a afiliarnos al PRI. Entramos a este gigante de Colosio y el módulo de afiliación estaba en una esquina, 18 años. Y ya que estábamos en la fila para la afiliación, no conocíamos a nadie, a ningún político, absolutamente a nadie. Y me dice, oye, ¿para qué nos afiliamos? Y le dije, mira, yo quiero servir a Hidalgo, yo quiero dedicarme a
a servir a la gente, me quiero dedicar al servicio público, pero algún día quiero ser presidente del PRI. Y te voy a recordar esta anécdota. Y fuimos y nos afiliamos. Es una persona que nos hemos acompañado toda la vida en lo profesional. Hemos sido compañeros de proyecto pues, durante todo este tiempo y empezamos desde esa etapa. Nos afiliamos y me acuerdo que fui al jurídico, éramos estudiantes de Derecho, fui al jurídico. El secretario jurídico había sido presidente del comité estatal, era notario en Huejutla, y sin conocernos nos recibió. Y me recibió cuantas veces toqué su puerta. Y empezó un proceso de aprendizaje y de crecimiento en el partido. Y entonces andábamos pues, en las lides juveniles, en las campañas, a veces nos tocaba una sección, o cuidar una casilla en la elección, o hacer una tarea como la que les platico de los botes de pintura. Entonces, cuando veo en retrospectiva a ese joven recién cumplidos los 18 años, que soñaba en ser presidente del partido, que nunca imaginó que iba a ser el primer presidente del partido en la oposición, yo me siento orgulloso de ese camino porque no ha sido fácil, porque ha costado trabajo. A mí nadie me impuso, yo levanté la mano para ser presidente del partido cuando nos traicionaron y cuando se fueron. Es decir, quienes se fueron no lo hicieron porque yo llegué porque nos traicionaron. Cuando llego a mostrar mi solidaridad con la entonces secretaria general del partido y veo un partido cerrado, desolado, porque además tuvieron la desvergüenza de dar una rueda de prensa en la sala de expresidentes, es decir, manchar todavía el recinto, pudieron hacerlo en un restaurante. Y le digo, oye, pues qué fue esta sensación. Y me dice, no te preocupes, mañana abrimos las puertas, llevamos un año con el partido cerrado. Levanté la mano para ser presidente del partido y abrí las puertas. Y empezó a regresar nuestra militancia. Y ese partido donde la narrativa decía que se había quedado sin militancia y que estaba vacío, empezó a recibir compañeras y compañeros de todos los municipios. Hoy día estamos en medio de una gira que es gradual por los municipios del estado. Y cada semana que voy a un municipio, no hay un solo lugar donde no encuentre militancia. No hay un solo lugar donde no encuentre priistas. Yo ando siempre con mi chamarra, con el logo del PRI. Yo nunca he recibido un jitomatazo. Voy en la calle y al contrario, una señora con sus bolsas me detiene. Oiga, yo soy priista. Oiga, échenle ganas. Oiga, no permita que Morena siga. Obviamente a veces la percepción dice, no, bueno, pues es que todo el mundo está con Morena. El otro día en una publicación veo en Facebook, 500 me enoja. Me meto, Ahmed, Mulay, Ali. No, pues era la militancia priista radicada en Turquía. Eran bots. Entonces digo, caray, pues si les preocupamos, y ahí está, ahí siguen sujetos a revisión. Entonces digo, bueno, uno no ataca lo que no existe. Si el PRI ya no existe, si el PRI está muerto, pues no lo atacarían. A mí no me atacan por ser Marco Antonio Mendoza, me atacan por ser presidente del partido. El día que llegue una compañera o compañero a presidir el partido, le van a atacar igualito, porque atacan el concepto, atacan al partido. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque saben que el PRI es la verdadera oposición de este país. Y por eso nos han perseguido, por eso han perseguido a la dirigencia nacional. El presidente Alejandro Moreno hacía una campaña de desprestigio orquestada desde el sistema porque nos opusimos a las grandes reformas del régimen. Y dos, porque saben que nosotros somos un partido político, es decir, tenemos estructura, tenemos disciplina y sabemos trabajar a ras de piso. Porque nos formamos desde la base, nos formamos en la tierra, en la comunidad, en la calle, en el ejido. Y eso es justamente pues, lo que al régimen le asusta, porque hay una voz. El régimen quisiera pues, que efectivamente todo fuera de ellos. Y el régimen en efecto quisiera aniquilarnos. Pero no, en la medida en que nos preparemos, en que entendamos el papel que nos corresponde, insisto, con humildad, con autocrítica, con reflexión. Debemos entender aquello en lo que nos equivocamos para entonces redirigirnos hacia un futuro donde el PRI será capaz nuevamente de arrebatar el poder para devolvérselo al pueblo de Hidalgo y al pueblo de México. Morena traicionó al pueblo que juró proteger y el PRI estará a la altura de ese reto y estoy seguro que acompañará al pueblo de México a mejores horizontes. Hoy vemos un país incendiado por la inseguridad y me parece que la gente no permitirá que eso siga y la gente le dará su confianza a un partido que sigue siendo la oposición de este país y de este estado. Marco, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.